Visitar el Museo Nacional de Antropología representa un encuentro profundo con nuestras raíces más esenciales del ser humano. Cada sala, cada pieza y cada símbolo nos habla no solo del pasado, sino también de quiénes somos hoy. Esta experiencia es una invitación a reflexionar sobre lo que significa ser personas, sobre nuestra dignidad, historicidad, corporeidad y nuestra apertura al sentido y a la trascendencia. Desde la antropología fundamental comprendemos que el ser humano no puede reducirse a su ideología ni a su cultura, sino que es un ser con voluntad, inteligencia, afectividad y libertad. En el Museo de Antropología vimos un paraguas que es obra de los hermanos José y Tomás Chávez Morado. Actúa como techo que recoge y encauza el agua y las hojas. Narra la historia mexicana a través de cuatro vistas cardinales, que es el este, oeste, norte-sur y capitel. En eso se encuentra la simbología que sería un águila que refleja el día, el jaguar la noche. En el oeste son símbolos modernos como el átomo que significa progreso, paloma y oribo paz. En el norte, tres almas clavadas que simbolizan independencia, reforma y revolución agraria. Y el capitel que sería inspirado en el árbol cósmico, maya que es la ceiba, que son las raíces del inframundo, tronco la tierra, rama cielo y simboliza unión de culturas. En este lo relacionamos con Choza y su manual, que sería el paraguas al pensar que el ser humano es un ser espiritual y cultural capaz de transformar su entorno en espacios con significado. El paraguas es uno de esos símbolos, no solo una cubierta arquitectónica, sino un gesto de memoria activa. Representa la apertura del hombre a la historia y a la comunidad, uniendo en su estructura el pasado y el presente. Figurillas, los antiguos habitantes del Opeño se representaron pues, sin prendas, ¿no? O bien cubiertos únicamente de lo que sería la parte de abajo. Se pintaban con motivos geométricos en rojo y se practicaron escarificaciones. También portaban collares, orejeras, así como complejos, peinados y adornos en la cabeza. Luego, Stein Jay, que bueno, pues, estuvo en 1998, al ver las figurillas pensamos en Stein, ¿no? Y sobre la naturaleza del ser humano, especialmente desde una visión más cristiana y fenomenológica. Y tomamos en cuenta que una persona puede tener como base tres cosas importantes, que es cuerpo, alma y espíritu. Y en nuestra visita al museo igual vimos lo que es el incensario canasta, que prácticamente es un recipiente ceremonial que servía para quemar copal y otros materiales aromáticos en rituales religiosos. Lo llaman canasta por su forma, una especie de bandeja, cuenco profundo sostenido por un mango o un pedestal largo, a veces decorado con figuras o relieves. Desde su perspectiva antropológica, el incinerario canasta es un excelente ejemplo al hablar de unidad sustancial, cuerpo, alma. Como lo dice Juan Manuel Burgos, los objetos cotidianos o rituales expresan el pensamiento religioso y cosmogónico de las culturas prehispánicas. Une prácticamente una función práctica que es quemar copal, función simbólica, fuente espiritual y función artística, expresión identitaria y estética. La celebración al interior de una casa. La celebración de esta casa tiene lugar en torno a un fogón y una vasija. Las personas reunidas conversaban y compartían sus alimentos. Portaban orejeras, narigueras y atavios masculinos como tocados cónicos y bragueros con el torso desnudo. Los dos personajes que estaban sentados en la entrada sostienen una vara con terminación rombodial y parecen encabezar el evento. Nosotros lo relacionamos con el autor Roger Chartier. Nuestro pensamiento al ver la celebración al interior de la casa fue el mismo de Roger Chartier en pensar sobre la historia cultural
reflexionando cómo se construye el tiempo y en la historia, no como una simple cronología, sino como algo que se interpreta, se narra y se representa. También vimos el entierro infantil, que en muchas partes del área maya se utilizaron vasijas de barro para enterrar a los muertos. En algunos casos se emplearon vasijas de gran tamaño, hasta casi 1 metro de altura en Tabasco. Cuando el muerto era adulto, por la mayoría de las veces, casi en su totalidad se usaron como entierros infantiles, como el que aquí mostramos. En este caso, las vasijas no necesitaban ser tan grandes y se tapaban con un plato o un cajete. Esto lo relacionamos con García Orellán, que habla de la antropología de la muerte. Encajamos a Orellán ya que habla directamente de cómo las culturas enfrentan la muerte desde el simbolismo, los ritos, el cuerpo y la comunidad. Analiza el sentido cultural de los entierros, especialmente en contextos de infancia o vulnerabilidad, como reflejo del valor que se le da a la persona, aún en sus etapas más frágiles. En su entierro infantil se expresa la dignidad del ser humano desde su origen y cómo la comunidad elabora el dolor y la esperanza. La tumba de Pacal el Grande fue descubierta en 1952 por el doctor Alberto Ruz. El sudor y el calor de los visitantes estaba deteriorando el material, por lo que ahora el monumento está restringido. Pacal no es solo un personaje histórico, es símbolo de cosmovisión, poder, muerte y trascendencia para la cultura maya. Su tumba y la iconografía que lo rodea muestran la relación entre el poder y lo sagrado, la concepción maya de la muerte como tránsito al inframundo y la divinación. Frank Víctor, el hombre en busca del sentido. Para Víctor Frank, el ser humano necesita encontrar sentido, incluso frente a la muerte. La tumba de Pacal el Grande puede entenderse como una expresión de ese anhelo, ¿no? No fue construida solo para proteger un cuerpo, sino para proyectar una vida hacia la eternidad a través del arte, la cultura y el símbolo. Bueno, el calendario maya. El calendario maya es importante en antropología porque refleja cómo los mayas entendían el tiempo, la vida y el universo. No solo marcaba días, sino organizaba su religión, agricultura, política y rituales. Stevenson, Heberman, en 2018, pusieron 13 teorías de la naturaleza humana. Estas 13 teorías muestran cómo cada cultura interpreta lo que significa el ser humano. El calendario maya es una expresión de esa visión, muestra al ser humano como parte de un orden cósmico, conectado con ciclos del universo y con un tiempo sagrado que da sentido a su vida. Ok, la visita al Museo Soumaya ofrece una ventana única para explorar al ser humano desde su capacidad de creación, simbolización y búsqueda de la belleza. Rodearse de obras de arte distintas, de distintas épocas y estilos nos recuerda que el ser humano no solo sobrevive, sino que crea, trasciende y se expresa. Desde la mirada de la antropología fundamental, el arte no es un lujo, sino una manifestación de la dignidad humana, de nuestra inteligencia simbólica, de nuestra voluntad de sentido y de nuestro deseo de comunicación profunda con el otro y con lo eterno. Observar las esculturas, pinturas o piezas religiosas y profanas del museo es entrar en diálogo con generaciones pasadas que, como nosotros, amaron, sufrieron, soñaron y buscaron responder a las grandes preguntas, como quién soy, qué sentido tiene mi vida, qué es la belleza. Esta experiencia invita no solo a la admiración estética, sino también a una reflexión sobre la persona humana como ser unitario de cuerpo y alma, como ser espiritual, afectivo, libre y abierto al misterio. Pudimos observar la piedad de Miguel Ángel. La obra representa el dolor de una madre por la muerte de su hijo, algo que cualquier cultura puede comprender. Muestra una escena profundamente religiosa, el cuerpo de Cristo muerto, analiza cómo las sociedades entienden la muerte, los rituales funerarios y las creencias sobre la vida después de la muerte. Nosotros lo relacionamos con Seifer en su libro de la dignidad humana, en donde analiza desde la filosofía el valor intrínseco del ser humano, incluso en la fragilidad, el sufrimiento, la muerte. Seifer nos propone que la dignidad no depende directamente de la utilidad, la salud ni la fuerza física, sino que depende del ser personal mismo. Esto encaja con la imagen del Cristo muerto como alguien aún profundamente valioso y amado.
También vimos el David de Miguel Ángel, que se esculpió con la ideal de belleza, proporción y armonía. Esto refleja la valoración del cuerpo humano no solo como materia, sino como expresión del alma. Y lo relacionamos con el Stein, que analiza la unidad entre cuerpo y alma. El cuerpo de David, perfectamente esculpido, expresa serenidad, voluntad, inteligencia y fortaleza, lo cual no es solo físicamente, sino profundamente espiritual. David no solo es músculo, es persona en actitud de elección y decisión, algo clave en la propuesta de Stein. Las tres sombras. Esta cultura expresa una visión trágica y existencial del ser humano enfrentando el dolor, el destino y el vacío. Luis C. Lucas explica a la persona, reflexiona sobre la fragilidad y profundidad del ser humano. Las figuras representan el dolor, la pérdida del rumbo y la necesidad de sentido, elementos clave para comprender lo que somos. Pensar en la dimensión espiritual y emocional de la persona más allá de su apariencia física. Bueno, en conclusión, esta visita al museo nos hizo reflexionar y ver y profundizar varios puntos, tanto en las figuras como tanto lo que representan para el ser humano, tanto como el dolor, la felicidad, la pérdida. Cada pieza nos representa y nos lleva a reflexionar y a relacionar de manera espiritual y física. Muchas gracias.